Bueno, hace un año aproximadamente habíamos hablado de este tema acá en RTP Informa, esperanzados en que se pueda tener elecciones judiciales. Em, Habíamos tenido a varios parlamentarios, a varios asambleístas, y ellos decían, no, sí, vamos a poder, pero no necesitan el apoyo de algunas otras organizaciones entendidas en el tema jurídico. No, no, vamos a poder nosotros, no se preocupen, vamos a garantizar las elecciones. Imagínense si en aquella oportunidad hacía una apuesta con alguno de los asambleístas, hubiera ganado. Don Juan José Jáuregui, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por atender esta entrevista del Sistema RTP. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hemos podido tener satisfactoriamente elecciones judiciales, a pesar de que varios asambleístas acá en RTP Informa habían dicho que sí se podía? Irian, ¿cómo está? Muy buenos días. Y por supuesto, a través de tan importante medio de comunicación, muy buenos días a los gentiles televidentes. En realidad, Irian, creo que el análisis que se debe realizar con relación al proceso de renovación de altas autoridades, que a la fecha ha tenido una serie de contratiempos, debe involucrar más elementos que deben ser objeto de su análisis. Debemos también recordar que el proceso en realidad de la gestión 2023 de elaboración del reglamento, de la misma manera que se ha obrado en la gestión 2011 y la gestión 2017, se ha iniciado en el mes de marzo aproximadamente y con elementos nuevos, elementos que son del ámbito jurisdiccional, amparos constitucionales que se han conocido en el mes de abril, recursos abstractos de inconstitucionalidad que han sido presentados por parte de diputados del bloque de oposición, más o menos estamos hablando por el mes de mayo, para que luego puedan ser resueltos y notificados los últimos días del mes de julio, y luego un nuevo escenario que en este momento no puede asemejarse a lo que había establecido en se había realizado en dos oportunidades anteriores. Es decir, ahora lo que debemos hacer es ya ni siquiera aprobar un reglamento por una resolución de asamblea, sino aprobar una ley que tenga todos los elementos que se han señalado en la sentencia constitucional 060, con otros novedosos también que han sido ya preestablecidos en la Declaración Constitucional 049, y a la vez exigen de que todas estas normas, todos estos elementos deban estar aprobados por 2/3 de los miembros presentes. Es decir, algo que debía suceder recién en la última fase del trabajo legislativo, ahora debe ser objeto de cumplimiento desde los elementos básicos del tratamiento legislativo, desde el trabajo en la comisión, el trabajo en las distintas cámaras, para que luego tenga que concluirse con el tratamiento y la verificación del cumplimiento de los requisitos. Todos estos pasos deben ser aprobados por 2/3 de los miembros presentes. Con estos nuevos elementos hemos tenido una serie de elementos que también han ido permanentemente obstaculizando el trabajo de la comisión y de la asamblea, en el sentido de que se han incorporado en el debate legislativo normas que visiblemente eran inconstitucionales. No otra cosa se puede referir, por ejemplo, a la disposición adicional sexta del proyecto de ley 144, que ha sido aprobado en la Cámara de Senadores y que ha merecido un control de constitucionalidad. Donde no haberse obrado de esa manera, probablemente hayamos sido testigos de un proceso fallido, incluso con postulantes ya en carrera, elemento que habría conflictuado más el escenario. Con estos nuevos elementos, y siendo que los últimos días de la gestión pasada hemos sido testigos de la sesión del 21 de diciembre en la Asamblea Legislativa, donde muchos legisladores se opusieron a la conformación de la Comisión Especial para llevar adelante el receso legislativo, que está regulado por el artículo 153, numeral tercero de nuestra Constitución Política del Estado, y muchas de estas observaciones habrían señalado de que no habría la necesidad de entrar al receso legislativo, y en consecuencia se tendría que trabajar en una ley para resolver este conflicto de las actuales autoridades de los altos tribunales de justicia, elemento que, penosamente a la fecha no ha tenido formalmente en la Comisión de Constitución
respuestas por parte de todos aquellos legisladores que señalaron su intención de trabajar, porque en realidad el trabajo para la construcción de la ley, cumpliendo las normas y las determinaciones constitucionales, no simplemente debe estar revestida de discursos, sino fundamentalmente de propuestas técnicas que sean y que estén contrastadas con la Constitución y con las convencionalidades en apego a las distintas observaciones que se tienen plasmadas en la sentencia constitucional 060 y la declaración 049. A la fecha estamos aún nosotros en la comisión, y le voy a ser sincero, con reducido respaldo técnico, aún ajustando varios elementos. Esperemos concluir transcurso de estos días, pero también esperamos contar, ya que se ha reanudado ya el trabajo legislativo, contar con propuestas por parte de todos aquellos legisladores que simplemente están haciendo discursos políticos y no están aportando con propuestas técnicas que también tengan su respaldo jurídico y que permita allanar el trabajo para la renovación de estos altos tribunales. Bueno, diputado, usted ha escuchado en la nota anterior, el sector evista y la oposición consideran de que el sector arcista no quiere elecciones judiciales. Eso es lo que por lo menos ellos manifiestan. También habría que contemplar la idea de que en todos estos intentos que han existido de llevar adelante las elecciones judiciales, en reiteradas oportunidades la oposición ha dicho no aceptan nuestras propuestas. Ellos se cierran en lo que tienen y no quieren aceptar las propuestas que nosotros ponemos en mesa. ¿Cuál es la respuesta, diputado? Yo creo que hay que obrar con seriedad. Mire usted, hagamos una pequeña cronología de las propuestas que vinieron de la oposición. En un primer momento, en el mes de marzo de la gestión pasada, la propuesta del bloque de oposición era construir un reglamento que excluya a la Asamblea Legislativa y que pueda incorporar actores de la sociedad civil, y se los había denominado una comisión de notables que puedan hacer la verificación, los exámenes, las entrevistas a los postulantes para que esta comisión de notables emita un informe que pueda ser dado por bien hecho por el Pleno de la Asamblea Legislativa. Ese primer escenario de la meritocracia, de la delegación de funciones de la Asamblea Legislativa a una comisión de notables, paulatinamente fue mutando en el tiempo, al extremo de que en una de sus propuestas, siendo que entre comillas ya era muy poco el tiempo que nos quedaba, reducían y comprimían y excluían las evaluaciones para los postulantes, excluían las entrevistas para los postulantes y se limitaban simplemente a hacer un checklist, una especie de verificación del cumplimiento de requisitos comunes y específicos para que todos puedan ingresar a la consideración por el Pleno de la Asamblea Legislativa. Luego de ese momento ingresamos a un otro escenario donde a unos cuantos meses de la conclusión de el plazo al 31 de diciembre del 2023 como fecha crucial, se propone incluso el sortearse, esa es una de las propuestas de la oposición, el sortearse los cargos de magistrado entre los vocales de los vocales de los tribunales departamentales de justicia, sortearse las responsabilidades del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, vea usted, de la meritocracia a la ludocracia, para luego, en los últimos días del mes de diciembre, ingresar a un otro escenario extremo también, que no podría ser admisible para los litigantes y no podría ser admisible en virtud del cumplimiento de la Constitución Política del Estado, porque el acceso a la justicia es un derecho
fundamentalísimo y no podría incluso la Asamblea Legislativa, en virtud del cumplimiento de las atribuciones que tiene y que están debidamente establecidas en el artículo 158, parágrafo primero de nuestra Constitución Política del Estado, está regulada por 23 numerales, encontrar un solo elemento que nos permita designar de manera automática por una ley a quienes van a estar a cargo de estos altos tribunales, porque en realidad la responsabilidad de estos altos tribunales emerge de la decisión del pueblo boliviano, y esta delegación de responsabilidades que el soberano realizó en la gestión 2017 no puede ser sustituida por una decisión de la Asamblea Legislativa. Y es ahí donde observamos, por ejemplo, propuestas tan inconsistentes como la de una, les refiero, y el pueblo boliviano debe conocer, y es la que señalan que serían las varitas mágicas para resolver este problema de la elección judicial que debería desarrollarse en la gestión 2023. Una de estas propuestas señala la delegación de funciones que a través de una ley se haga de que los actuales magistrados ya no conozcan causas y de que se tenga que delegar al personal subalterno la admisión de las causas y la custodia de las causas hasta que se vaya a renovar estos tribunales. Ahora bien, no puedes ir más allá del tiempo que ya establece para la renovación de estos altos tribunales la ley 929, que señala hasta un tiempo máximo de 150 días para el Tribunal Supremo Electoral y hasta 80 días para la Asamblea Legislativa. Con una redacción flexible podríamos ajustar días más, días menos, es evidente, pero lo cierto es que no se podría comprimir más estos tiempos, porque lo que debe garantizarse también es la información adecuada sobre los postulantes, a objeto de que los bolivianos asistan a las urnas y vayan a votar. Pero también otra de las propuestas que también la oposición consideraba salvadora era la referida a través de una ley, no cumplir una disposición cuarta del Tribunal Constitucional. Y esto es absolutamente contrario a lo que establece el artículo 203 de nuestra Constitución Política del Estado, cuando señala que una decisión del Tribunal Constitucional es de cumplimiento obligatorio y contra esta no existe recurso ulterior ordinario. Y una ley no puede constituirse en un mecanismo de impugnación a una decisión de esta naturaleza en estricta colisión a lo que establece el artículo antes señalado de nuestra Carta Magna. Con todos estos escenarios y con todo un escenario de solamente politización y poca propuesta técnica sustentable, creo que estamos reanudando la gestión 2024 y esperemos que ahora sí podamos, en acompañamiento del resto de los legisladores, realmente llevar adelante un trabajo serio y que no involucre leyes mágicas que no aportan a la resolución de este conflicto. Ahora, diputado, la pregunta clave hoy es, ¿van a haber elecciones este año? ¿Cómo ha planteado usted desde la comisión la agenda para empezar ya a trabajar en esta ley que seguramente va a permitir ya una nueva convocatoria? ¿Qué tiempos más o menos usted ha previsto o la comisión ha previsto para ya iniciar la elección de autoridades judiciales? Bueno, la responsabilidad está en todos los asambleístas. En realidad, si bien la Comisión de Constitución tiene la función de poder llevar adelante el trabajo técnico para elaborar un informe que pueda ser puesto a conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados, lo evidente es que en la Comisión de Constitución tenemos la representación de todas las organizaciones políticas, mismas que deben también compartir esta responsabilidad, pero de manera seria, y esperemos que el día de hoy, por ejemplo, tengamos la posibilidad de contar con las propuestas que nos permitan resolver varios elementos que han sido observados del proyecto de ley 144, que es el proyecto de ley que aún no ha sido rechazado y que está siendo ajustado en la comisión. En cuanto a los tiempos con relación al trabajo de la comisión, esperamos entre esta semana concluir esta labor para poder presentar un trabajo, entre comillas, en limpio, para que pueda ser analizado y pueda ser emitido un informe para que el Pleno pueda, en el transcurso de las siguientes semanas, ya iniciar su tratamiento. Lo cierto es que no va a ser
probablemente en el transcurso de los siguientes días tengamos mayores elementos que nos permitan enriquecer nuestro trabajo. Pero en la medida en la cual se ingrese a un escenario de simplemente politizar y llevarlo a una discusión en medios de comunicación y no se constituyan en la comisión para poder aportar con el trabajo técnico jurídico, creo que es muy difícil que solamente el suscrito y unos cuantos técnicos podamos concluir esta labor. Eso quiere decir, diputado, que ya se está trabajando en la comisión, que ya deberían estar los otros miembros de los otros partidos en esta comisión, primero. Y segundo, ¿qué tipo de técnicos se necesitan? ¿Se puede acceder al colegio de abogados, por ejemplo, o algunas otras instancias que puedan ayudar a elaborar un proyecto de ley en borrador que pueda ser presentado al Pleno? Irga, en realidad el tema está claro. Tenemos un proyecto de ley 144 que ha sido aprobado en su tratamiento legislativo como Cámara de Origen en el Senado. Este proyecto de ley tiene alrededor de unas 8 observaciones que se encuentran materializadas en el fundamento de la Declaración Constitucional 049, una serie de criterios rectores que deben ser considerados de manera obligatoria en los ajustes del proyecto de ley 144. Ahora, con relación a la participación de sectores involucrados en la administración de justicia o que tengan conocimiento especializado con relación a estos temas, aún no ha sido descartada la probabilidad de que se tenga que recurrir a instancias de la sociedad civil, probablemente lo que usted señalaba, el colegio de abogados, o también entiendo que existen algún tipo de sociedades de abogados especialistas en materia constitucional, para que se puedan constituir en instancias de consulta a los ajustes que se vayan a realizar. Todo esto para evitar que en adelante se puedan ir activando mayores recursos en contra de este proceso. Que no debe olvidar usted que una vez que se aperturen las oficinas de ambas comisiones para la recepción de las postulaciones, previo tránsito satisfactorio con la consideración de la ley que incorpore requisitos comunes, específicos, procedimientos. Una vez que se aperturen las oficinas, también los postulantes, si es que no concluimos un trabajo que sea muy detallado en el ámbito del cumplimiento de los preceptos constitucionales, podría ser también objeto de la interposición de algún amparo constitucional. Vamos a involucrar alrededor de unos 500 o 600 postulantes, abogados todos estos y de una especialidad seguramente para postular a estos altos tribunales, que con probabilidad, si es que no realizamos un trabajo muy exquisito en el ámbito jurídico, podría ser también objeto de interposiciones de recursos posteriores. Es por eso que debemos obrar con una responsabilidad mayor que a los anteriores eventos electorales del 2017 y del 2011, porque en realidad en esta oportunidad se ha judicializado a un extremo el proceso de renovación de estas altas autoridades. Bueno, me alegra mucho que tenga esa idea, diputado. Le agradezco mucho la gentileza de haber atendido esta entrevista y en cualquier momento lo vamos a molestar para conocer el trabajo de la Comisión de Constitución. Muchas gracias, muy buenos días, Irving. Bueno, las gracias a Juan José Jáuregui, diputado del Movimiento al Socialismo y presidente de la comisión que está encargada de llevar adelante la elección de autoridades judiciales. Seguimos con más información.